Hola una vez más a nuestro enfoque escritural. Es una bendición para nosotros que nos sigan para ver acerca del libro de los Hechos, cómo ellos estaban extendiendo y las situaciones que ellos vivían, que también son para nosotros de mucha ayuda para ver cómo solucionar los problemas. En este caso, específicamente de eso se trata, ¿verdad? De dolores de crecimiento y la sabiduría divina para afrontar esos dolores de crecimiento. ¿Y por qué dolores de crecimiento? Porque en aquellos tiempos dice la Biblia que como estaba creciendo el número de los discípulos, entonces hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, porque las viudas de aquellos, las viudas de los griegos, eran desatendidas en la distribución diaria. Uno de los papeles muy importantes que jugaba la iglesia en aquellos tiempos era el papel de atender específicamente a los más necesitados, porque dice la Biblia que tenían favor con todo el pueblo. Y dentro de este favor era que ellos atendían a las viudas. Y en ese caso, aunque era una buena obra y una obra pues muy aceptada por el pueblo, llegó a tener murmuración dentro de la iglesia. Y ese es un problema que vemos cómo se vio en aquellos tiempos y me llama la atención que los 12 atendieron el problema, es decir, ellos no lo hicieron a un lado, no menospreciaron el problema y no se hicieron de la vista gorda, como decimos, sino como dice la palabra de Dios. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Vemos entonces que empieza aquí la sabiduría divina para afrontar esos dolores de crecimiento. La sabiduría divina implicaba también tener unas prioridades bien puestas y bien establecidas en el caso del liderazgo. Ellos dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Ahora, no es algo denigrante servir a las mesas, sin embargo, es importante reconocer que había un trabajo específico y especial para el liderazgo, en este caso de los 12. ¿Cuál era ese trabajo? Servir la palabra de Dios y en la oración. Entonces, ellos no son apagafuegos. Esa expresión es muy moderna, pero se refiere a personas que se la pasan apagando fuegos, apagando problemas en todos lados, pero nunca se dedican a lo que realmente han sido llamados, ¿verdad? Atienden lo urgente, pero nunca se enfocan en lo necesario. Y la palabra de Dios nos enseña, ¿verdad?, que debemos de ser personas de unas prioridades bien puestas, como estos 12. Y pusieron a personas, ahora sí, que se dedicaran a servir a las mesas. Ahora, esas personas tenían que ser personas, como dice la palabra de Dios, llenas del Espíritu Santo, de buen testimonio y personas de fe para encargarles este trabajo. Entonces, sin duda alguna que, como los 12 conocían la palabra de Dios, tomaron el ejemplo, si nos remontamos al Antiguo Testamento, el ejemplo de Moisés con su suegro Jetro, ¿verdad? Que fue el que le indicó que él solo no podía llevar a cabo la obra, sino que necesitaba la ayuda de varones también piadosos y de virtudes. En este caso, cuando se eligieron a los diáconos, que eran los encargados ahora sí de servir a las mesas, tenían que ser personas llenas del Espíritu Santo y tenían que ser personas de fe y personas que estaban sirviendo a Dios, de buen testimonio. Servir a Dios implicaba también tener esa paciencia con las personas y por eso es necesario el Espíritu Santo. Ser llenos del Espíritu Santo les iba a ayudar a estos hombres diáconos a poder llevar a cabo su labor. Y entonces los 12 se iban a dedicar específicamente a la oración y al ministerio de la palabra, como lo vemos aquí en estos versículos. Ahora vemos también que la palabra de Dios nos enseña, después de haber elegido a los diáconos, dice que lo presentaron a los apóstoles y ellos oraron y les impusieron las manos, los reconocieron delante de todos. Y la palabra de Dios crecía. Y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. Y también muchos de los difíciles sacerdotes, ¿verdad?, obedecían a la fe. Entonces vemos cómo obedecer a la palabra de Dios, tener unas prioridades bien puestas y seguir enfocándonos en el plan de Dios, nos va a traer crecimiento en la palabra de Dios, va a traer crecimiento también de los discípulos
y va a traer que muchas personas obedezcan a la fe. Cuando nosotros obedecemos a Dios y tenemos nuestras prioridades bien puestas y bien firmes, poniendo a Dios en primer lugar. Ahora, la segunda parte, cuando habla del arresto de Esteban, nos indica que a pesar de ser una persona que sirve a Dios, porque Esteban es de estos hombres que fueron elegidos para ser uno de los diáconos y probablemente el primer elegido, porque se eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás. Primeramente mencionan a Esteban, y en aquellos tiempos era muy común que al primero que mencionaban era porque tenía pues más influencia, ¿verdad?, en el grupo. Entonces, aquí vemos que Esteban fue el primero que escogieron, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, pero que a pesar de eso fue arrestado también, ¿verdad? Se levantaron unos de la sinagoga y entonces lo tomaron, no podían resistir la sabiduría con la que Esteban hablaba. Sobornaron a unos para que dijera algunas mentiras y entonces los que estaban sentados en el concilio fijaron sus ojos en él y vieron en él el rostro como el rostro de un ángel. En ese momento arrestaron a Esteban. ¿Qué nos enseña esto a nosotros? Antes de ver el capítulo 7, la próxima ocasión, pues tenemos que aprender que a pesar de servir a Dios, de poder estar llenos del Espíritu Santo y poder estar en el centro de la voluntad de Dios, pudiera suceder que llegue a nuestra vida situaciones complicadas, como aquí con Esteban, que lo arrestaron. Entonces no nos creamos cuando se nos dice sirve a Dios y nunca vas a tener problemas en situaciones difíciles. No, ahí es cuando probablemente Dios va a mostrar de una manera diferente que Él está con nosotros y que Él se manifestará a través de nosotros y de nuestras circunstancias, sean adversas o no sean adversas. Entonces, probablemente habrá dolores de crecimiento en tu vida espiritual, en la congregación, en el grupo pequeño, que sea un grupo mediano, pero la invitación es que afrontes eso con la sabiduría divina. Gracias por escuchar y que Dios les bendiga. Hasta luego.